no sé si sabían, pero bueno, ya con esto creo que se enteraron. Eh, con Alejandro lo conocimos de otra manera, no como docente, porque ya no lo habíamos tenido. Pero bueno, imagínense que para lo que es nuestros títulos, en donde el nombre es justamente el apellido de esta persona, es bastante importante, ¿no? Así que bueno. Eh, Vanina les cargó un trabajo, ¿sí? Un trabajo que es grupal. Lo raro de ese trabajo es que van a ver que se repite la consigna en dos grupos diferentes, ¿sí? Se repite la consigna en dos grupos diferentes. O sea, por ejemplo, el grupo uno y el grupo 2 van a tener que contestar las mismas preguntas. La idea es que cada grupo tenga su propio foro, entonces todos los integrantes de cada grupo tienen que participar en ese foro, así nosotros podemos ir interfiriendo e intercambiando opiniones con ustedes. Todos los del grupo tienen que enviar el trabajo una vez que esté terminado y el trabajo tiene que estar completo de la pregunta uno hasta la última, ¿sí? O sea, que por ejemplo, yo que soy del grupo uno y vamos a poner que me toca la pregunta uno y 9, mi grupo tiene que contestar individualmente ese grupo esas dos preguntas e ir poniéndose de acuerdo en el foro. Así van intercambiando la información. El referente de cada grupo, al finalizar la fecha de entrega, va a tener que poner respuesta final, tal. Así todos los grupos después, para completar su trabajo, lo único que van a hacer es copiar y pegar esas preguntas y van a enviar un trabajo totalmente completo. ¿Qué simula este trabajo? Varias cosas. Esto es como una especie de ateneo que pasa muchas veces en los hospitales, y muchas veces en lo que es la residencia, el que termina consensuando un poco la decisión de la respuesta es el jefe de residentes, y si no, va a ser el jefe de planta, ¿eh? Por eso queremos que traten de intercambiar desde su punto de vista, así nosotros también podemos ir involucrándonos de a poquito, sin obviamente decirle cuál es la respuesta correcta, para que sirva un poco también de prueba y error, ¿eh? El trabajo es muy Doutor, parecido a un final de carrera. Sí, doutor, perdão, não entendi. O sea, cada componente del grupo contesta una pregunta. No entendí eso. hay grupos, ¿sí? Y van a ver que cada dos grupos las consignas se va a repetir, ¿sí? Por ejemplo, grupo uno y 2 van a contestar la pregunta uno y 9. ¿Bien? Tienen que participar en el foro destinado a ese grupo. Entonces después van a tener que llegar a una respuesta final y tienen que escribir respuesta final y poner la respuesta. Así todos los grupos después, cuando yo, por ejemplo, no sé, yo soy del grupo 9, bueno, a mí no me tocó ni la uno ni la 2 ni la 3 ni la 4 ni la 5. Lo único que voy a hacer es entrar a los foros, leer lo que pusieron mis compañeros y completar mi trabajo. Va a O ser sea, los evaluado, grupos, perdón, sí, los los grupos. grupos son los grupos nuestros de laboratorio. No, 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 Vanina ya les dividió los grupos. No sé si utilizó ese criterio. Ah, ok, porque no nos llegó nada. Debe estar ya todo en plataforma. Me dijo que ya estaba todo listo. Me lo dijo hace un ratito. Cualquier cosa después le preguntamos si quiere. ¿Sí? Perdón, Doc, ahí está. Ah, Está en la segunda página, chicos, los grupos. ok. Eh, Después van a tener una nota de la exposición. Eso quiere decir que el referente que les tocó va a tener que compartir pantalla. Así que ese día de la exposición oral tienen que estar con una computadora y se va a evaluar las respuestas y el cuestionamiento que haga los diferentes grupos. ¿Qué quiere decir esto? Si el grupo uno y 2 tiene la pregunta uno y 2, uno va a responder y el otro va a cuestionar. ¿Sí? Esa es otra modalidad de evaluación. No siempre es simplemente hacer una pregunta y ya está, sino también el cuestionamiento. El cuestionamiento habla de lo que estudiaron. ¿Sí? Van a ver que se va a discutir mucho, por ejemplo, cuando respondan la pregunta de, no sé, laboratorio. ¿Qué laboratorio le pediría? Ese laboratorio tiene que estar justificado, ¿sí? No le vamos a pedir cualquier cosa al paciente. No hay una respuesta correcta siempre, ¿eh? O sea, esto es medicina, no es blanco o negro. Lo que sí lo tienen que saber justificar bien, lo mismo que un tratamiento, lo mismo que una vacuna.
A veces hay grises, pero si ese gris está bien, ¿cómo se dice?, defendido, ya nos quedamos tranquilos, que por lo menos el tema ya lo manejan y dentro de muy poquito, cuando ustedes tengan su sello, ya van a poder manejarse correctamente. ¿Sí? Doctor, perdón, yo y unos compañeros recién ingresamos porque el link estaba cambiado y no entendimos cómo sería ese trabajo, perdón. Ok. Bueno, igualmente, no, Rosa, no es nada raro, ¿eh? Es simplemente leer la consigna, lean la consigna en el grupo. Lo único que te puedo decir para que no se confundan es que va a haber dos grupos que van a tener, o sea, cada dos grupos van a tener exactamente la misma consigna, porque después un grupo va a responder y el otro va a cuestionar. Y después se va a dar al revés. El otro que cuestionó va a responder y el otro grupo va a cuestionar. La exposición es calificada, ¿sí? Tiene la misma validez que un cuestionario, así que traten de participar en el foro también, porque vamos a evaluar la participación, ¿sí? Lo mismo que podrían hacer en un grupo de WhatsApp, por ahí intercambiando opiniones, no, a mí me parece esto, a mí me parece el otro, háganlo en el foro ya destinado para también intercambiar opiniones con nosotros, ¿sí? El día de la exposición, el que les tocó exponer tiene que estar con una computadora porque va a compartir pantalla, porque hay temas de recetas, temas de órdenes de vacunas, o sea, vamos a tener que ver y también les va a servir a todos la modalidad de respuesta. ¿Sí? ¿Bien? No es complicado. Disculpe, doctor, porque ingresamos tarde porque no teníamos mal el link. Entonces, ¿la exposición cuándo sería? Está toda la fecha, el cronograma ya lo tienen todo escrito. Ah, listo, pero tendríamos también el parcialito también. Sí, los parcialitos los tienen siempre. Listo. ¿Sí? Termina el examen y hacemos la exposición. Normalmente nos lleva unas 2 clases hacer la exposición, así que vamos a llegar justo con el cronograma esperen un segundito, ¿eh? Ahí me llevo. Con el cronograma de la cursada. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que se llama adenomegalias. Esto ya lo estudiaron en varias ocasiones, pero antes de arrancar la clase quiero decirle algunos tips que me interesa desde el punto de vista práctico y de lo que va a ser una atención en consultorio, o en una guardia, o en un consultorio de demanda espontánea. Hay varias clasificaciones de adenomegalias. Vamos a hablar la que nos interesa exclusivamente para la práctica. Ustedes la pueden clasificar en localizadas o generalizadas. Gran diferencia. ¿Sí? ¿Por qué gran diferencia? Porque si ustedes, por ejemplo, tienen generalizadas, les podría decir que muchas veces estudian. ¿Sí? Las localizadas, muchas veces ponemos tratamiento empírico. ¿Sí? Empírico, o sea, digo, mira, tiene este drenaje linfático, esta localización, voy a poner un antibiótico. Pensando en que más del 85% son de origen bacteriano. Y lo controlo al paciente, sin hacerle ningún estudio. Esa sería una clasificación, localizadas y generalizadas. Otra clasificación sería si esto es agudo, subagudo o crónico. Crónico, obviamente, que me va a hablar de algo que voy a tener que estudiar, ¿sí? Sí o sí. Y después, otra cosa, que es lo que ustedes ya estudiaron varias veces, es las características de ese ganglio, ¿sí? Si está adherido, si está en rango adenomegálico, si es duro, si es pétreo, si duele, si no duele, etcétera, etcétera. ¿Todos me entendieron esta primera parte de la clase? Porque todo lo demás, si no, no sirve, ¿eh? ¿Sí? ¿Ninguna duda? Ahí, sí, dijeron que sí. Ok, otro más que sí. Bueno. Van a ver que la mayoría de los casos de adenomegalias, acá hay un estudio, después lo leen tranquilos, van a marcar que es benigno, ¿sí? La mayoría son benignas, y también tengan presente que muchas veces, doctores, no terminamos sabiendo la etiología. O sea, lo estudiábamos todo, los ganglios se fueron, y no terminamos sabiendo qué era. ¿Bien? ¿Cuál es el miedo que podemos llegar a tener, doctores, con adenomegalias? ¿Qué opinan? ¿Cuál sería algo que no se nos puede pasar? Un linfoma. O sea, patología oncológica, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero eso es la minoría. Pero es justamente lo que dice Mauricio, es una de las cosas que no se nos puede pasar.
¿Bien? Y es lo que más miedo nos va a generar. O sea, siempre que viene una paciente con adenomegalias, que una patología oncológica me puede dar adenomegalias localizadas, ¿sí o no? Sí. Sí, por ejemplo, ¿alguna que te acuerdes? Cáncer de mama. No, digo, la localización. Localizaciones patológicas. Por ejemplo, Mauricio, yo te puedo decir, doctor, tengo un ganglio submaxilar, Ujú. ¿sí? ¿Vos te asustás por eso o no? Y Ahí pusieron supraclavicular. primero lo palpo y a eso me va a asustar más o menos. Bueno, me duele, ¿sí? Sí. Me duele. Sí. Cada vez que lo tocas me duele. Vamos a poner que tiene 1,5 centímetros por 1,5 centímetros. Es poco móvil, ¿sí? Ajá. ¿Te asustás o no te asustás? De entrada no. De entrada Poco, no. Y claro. mismo caso, pero te digo que en vez de que sea submaxilar es supraclavicular, unilateral. ¿Te asustás o no te asustás? Y me asusta mucho más que el submaxilar. Claro, ¿sabes por qué? Porque uno hay que estudiarlo sí o sí, Claro. ¿sí? El otro, cuando termine esta clase, la idea es que poder convencerlos de que podríamos hacer un tratamiento empírico basado en evidencia, en medicina basada en la evidencia y por el grado de porcentualidad que tiene. Pero hay ganglios que sí o sí los tenemos que estudiar. ¿Cuáles serían los síntomas, además de la adenomegalia, que me podría hacer pensar en patología oncológica? Fiebre, sudoración nocturna. Síndrome de impregnación. Pérdida de peso. Ojo, Mauricio, porque sí, Ah, síndrome de eso. impregnación, y la segunda pregunta es, ¿a qué se refiere con síndrome de impregnación? Bueno. Astenia, dinamia. Astenia, dinamia, fiebre, sudoración nocturna y algo falta ahí. ¿Qué más? Pérdida de peso. Pérdida de peso. ¿Sí? Esa sería una de las cosas. Después vamos a tener obviamente en cuenta los antecedentes, la de la paciente, si fuma, si no fuma, si se hace control de salud, si no se hace control de salud y demás. ¿Sí? La aparición. Quédense con esas cosas, por favor, ¿sí? La etiología es variada y les quiero nombrar las que sí o sí tienen que aparecer en su cerebro para después poder estudiarla o solicitarlo por lo menos. Dentro de las bacterianas, sacando por ejemplo todo lo que es Streptococcus pyogenes y demás, recuerden sífilis, ¿sí? Recuerden enfermedad por arañazo de gato. Les cuento que la causa más frecuente de adenomegalias en Estados Unidos, generalizadas, es por arañazo de gato. ¿Sí? Ujú. Y en China, te dirás, ¿y por qué me estás contando dos extremidades? Bueno, porque así lo decía el libro. En China habla de, perdón, en China no, India. India. India habla de tuberculosis, doctores. Y en Argentina no sabemos bien porque no tenemos una estadística clara. ¿eh? Pero obviamente que en Argentina tenemos que pensar en tuberculosis, en el público conocimiento que hay un montón de casos. Y arañazo de gato también ahí, ¿eh? No tan frecuente porque creo que no lo diagnosticamos tanto. ¿Sí? Dentro de las virales, Epstein-Barr, cito, HIV, rubiola y hepatitis. Micóticas, podríamos decir que tiene un grado de compromiso con el grado de inmunocompetencia de ese paciente, así que podría ser acá un poquito dirigido el estudio, según el antecedente. Dentro de las micobacterias, además de tuberculosis, doctores, no se olviden de lepra. ¿Sí? Cada congreso que hay de dermatología le cambian el enunciado al congreso para que de alguna manera los médicos tomemos conciencia de que hay mucha lepra. ¿Sí? Y después las parasitarias, toxo, bastante frecuente, y después estas en pacientes ya con algún grado de inmunocompromiso. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo que pedir en un laboratorio, Carolina, ¿cómo estás? Ahí te activé el micrófono. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Bien. Carolina, si yo tengo que pedir en un laboratorio de hepatitis, ¿cómo lo pido? Bueno, el de superficie, anticuerpo de superficie, de hepatitis B, ¿no? Hepatitis, acá dice hepatitis. ¿Qué hepatitis tendríamos que pedir en adenomegalia? ¿Qué te parecería? B y C, puede ser. Ok, vamos con la B. ¿Cómo pedimos Bueno, B? anticuerpo de superficie, Antígeno de HBs, superficie, antígeno sí, de superficie, sí, antígeno ¿y qué más? y ¿Anticuerpo de qué? el core puede ser. Bien, ¿y de hepatitis C?
era Ese es anticuerpos fácil. totales, puede ser. Sí, pones solamente anticuerpos, ya está. ¿Bien? Y después, en el caso de que dé positivo, habría que hacer un PCR, ¿sí? Para que ya no determinen directamente la carga y demás. Pero en primera instancia, ahí estarías pidiendo las 2 hepatitis, ¿sí? Diane, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo pedimos mononucleosis en un laboratorio? ¿También te pide anticuerpos para Epstein-Barr? No me acuerdo bien. Tenés que ser un poquito más específica ahí. Bueno, nos hacía cultivo, ¿no? No, está bien los Sí. anticuerpos, pero tenés que ser un Anticuerpos. poquito más específica porque así como lo que estás pidiendo estaría mal. Ah, no me acuerdo para Epstein-Barr cómo se pedía. Bien, a ver si te ayudo. Hay una prueba que gracias a esa persona salió la prueba Pal-Bullner, que eran anticuerpos heterófilos, ¿sí? Eso lo tendría que haber leído en pediatría. De hecho, se puede pedir así si quieren, Pal-Bullner. O directamente anticuerpos de tipo, ¿qué? ¿IgG o IgM? ¿Qué te interesa en este paciente? IgG. Digo IgM para ver si lo tiene ahora. Bien, IgM. En realidad lo que nos dicen es que en primera instancia se piden los anticuerpos heterófilos, ¿sí? Para Epstein-Barr o prueba de Pal-Bullner. Y en el caso de que vos te venga negativo, y en el caso de que vos sigas diciendo esto tiene que ser mononucleosis, podés pedir anticuerpos de tipo IgM. ¿Cuál es la diferencia de los dos doctores? El IgM perdura más en el tiempo que los anticuerpos heterófilos. Perdura más en el tiempo, pero tarda más en positivizar. ¿Me siguieron? El IgM queda más en el tiempo, pero tarda más en positivizar. Por eso, en primera instancia, deberíamos pedir los anticuerpos heterófilos o prueba de Pal-Bullner, porque en el acotado tiempo normalmente debería dar positivo en el caso que el paciente tenga la enfermedad. Si nos viene a consultar después de un tiempo importante, que no sabemos cuánto es, pero vamos a pensar que fueron semanas, por ahí esa prueba es negativa, pero el anticuerpo de tipo IgM va a ser positivo. ¿Me entendieron? Vamos otra vez. ¿Sí o no? Carlos, estás ahí preocupado. Otra vez, Doc, por favor. Otra vez. Bueno, sí, otra vez. Bueno. En lo agudo, en el corto tiempo, yo debería pedir para determinar la presencia de Epstein-Barr anticuerpos heterófilos o prueba de Pal-Bullner. ¿Sí? Si yo estoy totalmente seguro que para mí es una Epstein-Barr porque el paciente tenía adenomegalia generalizada, dolor de garganta y tiene aumentado, por ejemplo, el vaso y el hígado, podría pedirle IgM para Epstein-Barr. El IgM tarda más en aumentar, pero queda más tiempo positivo. Los anticuerpos heterófilos o prueba de Pal-Bullner aumenta muy rápido, pero baja también rápido. ¿Sí? Bien. Emanuel, ¿cómo estás? Perdón, Doc, una pregunta. Antes. Sí. Los IgG, entonces, ¿cuándo se piden? ¿En No, crónico? es un tema IgG, porque lo mismo pasa con toxoplasmosis. Vos lo podés pedir por ejemplo, en una paciente que te cuenta que está embarazada y que al inicio del embarazo tuvo un montón de ganglios y después se recuperó y te viene a ver bien. ¿Sí? Le pedís IgG e IgM, sabés que ya pasó mucho tiempo y que los anticuerpos no te van a servir. De hecho, les podría decir que como regla general, cuando ustedes están haciendo un estudio de rutina en un paciente inmunocomprometido, llámele embarazo, llámele HIV, llámele control preconcepcional, podrían pedir de todo IgG y mandar a hacer IgM lo único que dio positivo para IgG. ¿Me siguieron? Esa sería una manera de optimizar los recursos y no de estar pidiéndole a todo el mundo IgG, IgM, IgG, IgM. Pero en este caso, en una paciente en lo agudo, a vos te sirve únicamente IgM. ¿Sí? Ok. Bueno, compañero, ¿activó el micrófono ya? Hola, Doc. Sí. ¿Cómo pedimos citomegalovirus? Sería IgM contra citomegalo, ¿no?
Mira, con que Anti. vos pongas CMB, ¿sí? La sigla CMB, solamente el laboratorio entiende que le vas a pedir anticuerpos totales en ese momento. Así que ni tenés que Va. aclarar, ¿sí? Ok. Sí. ¿Y cómo pedís HIV? Al mismo tiempo. No es capciosa la pregunta. Ponés HIV, la sigla, y ya está. Y ¿Sí? le pido igual como si fuera CMB, entonces. Exactamente. En el Ah, caso, ok. doctores, que ese HIV sea positivo, nosotros no tenemos que pedir ningún Western blot ni nada por el estilo. El laboratorio se encarga por ley nacional en confirmar ese positivo. ¿Sí? Lo que puede llegar a pasar es que lo llamen al paciente y le digan, por favor, acérquese al laboratorio para hacerle una nueva extracción, sin decirle mucho más. Y a veces pasa lo mismo cuando da alguna hepatitis positiva. Pero quédense tranquilos que ustedes no tienen que hacer más nada. Eso ya lo tiene que confirmar el laboratorio. ¿Sí? Obviamente que el HIV va con consentimiento informado. ¿Vamos bien? ¿Y sífilis cómo pedimos, Manuel? A ver, esta la tenés que saber, Estefan. ¿Cómo, Doc? Perdón. Sífilis, ¿cómo pedimos? Por BDRL, ¿no? Bien. ¿Te gusta la cuantitativa o la cualitativa? Sería la quanti, ¿no? Bien, es lo mismo. En los laboratorios, si da reactivo, que esa sería la cualitativa, deberían hacer la cuantitativa porque si no, no vas a poder hacer bien el seguimiento del tratamiento, ¿no? Que es lo que a vos te va a servir para ver si los tips bajan o no. Claro. Bien. Pero si querés aclararlo, podrías poner las dos, ¿sí? Quali y cuantitativo. Bien. Dentro de las inmunológicas, tenemos todo lo que es reumopatía. Hay un libro que recomienda que cuando ustedes están sospechando alguna reumopatía, así en general, muy abarcativo, podrían solicitar en primera instancia solamente PCR. ¿Por qué? Porque este libro afirma, este libro es el Rubinstein, ¿sí? Son 2 tomos, es muy lindo el libro para tener en la biblioteca. Afirma que no hay una colagenopatía con un PCR negativo. ¿Sí? Después veremos si es una artritis reumatoidea, si es un lupus y demás. Y dentro de las linfoproliferativas es lo que decíamos al principio, obviamente que lo que es linfoma y mieloma es lo que, si bien la incidencia es muy baja, es lo que tenemos que estudiar. Justamente esto es lo que no se nos puede pasar. Después si se nos pasa alguna adenomegalia que condicia una patología viral o bacteriana, ustedes saben que normalmente la evolución tiene que ser favorable. ¿Sí? Y después por el drenaje linfático tenemos que estudiar obviamente todo lo que es carcinoma de mama, de pulmón y demás. Cuando hablábamos de los ganglios supraclaviculares, siempre se tienen que estudiar y tengan en cuenta algo, las endocrinopatías como el hipertiroidismo, ¿sí? Pueden generar adenomegalias. ¿Sí? Yo los hipertiroidismos que vi, los vi todo por guardia, ninguno lo vi por consultorio. Todos entraron con algún grado de falla de bomba, disnea, ¿sí? Ortopnea, obviamente frecuencia cardíaca muy alta, y una llegó con disnea, una mujer joven, unos 40 y pico de años, taquicardia sinusal, no toleraba el decúbito, y cuando se le hizo, tenía ganglios, obviamente se le pidió ganglios generalizados, todo el perfil infectológico, y al final era un hipertiroidismo. Así que beta bloqueante. ¿Se acuerdan cuál era la droga que usábamos en el hipertiroidismo? Además del yodo, ¿no? Atenolol. Sí, en realidad usamos propanolol en primera instancia, pero además de eso, ¿qué más usamos para bajar la tiroides? Metimazol. Metimazol, ¿sí? Metimazol. Y tenemos el propiltiuracilo, que en Argentina no hay, porque el metimazol está contraindicado en la embarazada. Y esa droga se trae de Uruguay. Bueno, la clasificación que habíamos hablado, generalizadas o localizadas, recuerden que generalizadas es que tiene que ser 3 o más áreas continuas de ganglios, ¿sí? Y recuerden que no siempre lo que palpamos son adenomegalias. Para eso después Ale va a charlar un poquito, porque muchas veces les va a pasar que van a tener una persona muy delgada con adenomegalias
¿sí? Palpables, y cuando le hacen la ecografía son normales, y le va a pasar lo contrario, un paciente con obesidad o sobrepeso, que no parecen adenomegalia, y están en rango adenomegálico en la ecografía. ¿Bien? Pero recuerden, por favor, los grupos que sí o sí tenemos que estudiar. Estas serían las localizadas. Fíjense en que la mayoría de las causas son bacterianas, y no exclusivamente las cervicales. Recuerden que obviamente si ustedes tienen adenomegalias, no sé, inguinales, vamos a tener que hacer hincapié a todo lo que es método de barrera e infección de transmisión sexual, y si el paciente tiene submaxilares, bueno, obviamente que hay que revisar la parte de la boca, ¿sí? No solamente si tiene o no tiene faringitis, sino si no tiene sinusitis, si no tiene otitis, si no tiene alguna infección bucodental o odontológica, ¿sí? Entonces, estas son las causas. Recuerden que las que estábamos nombrando serían bacterianas, y después las virales podríamos tener un cito, podríamos tener un Epstein-Barr. Rubiola es poco. Tuberculosis, sí. Tuberculosis, sí, se ve y se ve bastante en los hospitales. Esta foto se llama, ¿cómo se llama esto? ¿Se acuerdan? ¿Que parece un forúnculo, pero que no es un forúnculo? ¿No? Sí. ¿Escrófula? Exacto. Pero créanme que es bastante difícil de diferenciar, che. Lo único que les podría decir de distinto es que generalmente la forunculosis duele un montón, ¿sí? Está muy eritematoso, está caliente, tiene fibrosis, y esto generalmente no tanto. Y el tiempo habla de esto de cronicidad, mientras que una forunculosis debería ser un periodo un poco más agudo. Yo no vi nunca, o sea, vi, pero ya con el diagnóstico, pero no hicimos nunca nosotros el diagnóstico de uno. Sí lo vimos en dermatología infectológica que tiene el hospital, y que ya pacientes que estaban... Creo que se confunde mucho, ¿no? Con el forúnculo. O Y sea, sí, imagenológicamente no puedes diferenciarlo. claro. Yo creo que decís vos, es una cuestión que te terminás dando cuenta por descarte, por el tiempo que dura, sin una buena evolución. Pero imagenológicamente, si he visto alguno, hasta el momento no lo he retenido. Nosotros, esto le voy a contar desde la intimidad, somos bastante discriminativos en los pacientes que sospechamos tuberculosis, y casi nunca nos equivocamos. Son pacientes muy maltratados, podríamos decir, si quieren, por la vida, ¿sí? Pacientes adelgazados, con mala higiene, que tienen una situación socioeconómica muy complicada. Y obviamente que cada vez se vive más, doctores. Hay muchos profesionales de la salud que tuvieron tuberculosis trabajando, y por eso salieron de la guardia. Por ejemplo, en mi hospital 4 médicos, uno ya está jubilado, 3 siguen trabajando, tuvieron tuberculosis, y la mayoría se la agarró en la residencia. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué en la residencia se agarra tuberculosis? Además que no se cuidan bien, ¿no? Claro, sí, ahora está, saben que está cambiando, ¿no? Ya las 8 guardias de 24, esa de 24 por nuca, esas cosas ya como que no existen. Pero bueno, antes sí, obviamente. O sea, yo tengo compañeras que adelgazaron demasiado, ¿sí? Durante la residencia, y después se enferman, obviamente, y van a trabajar enfermas igual. Ahora es como que va cambiando un poquito todo. Bueno, estas fotos son los que les decía, ¿sí? Estos doctores estudian siempre. Siempre, 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 siempre. Este es del lado característico, del lado izquierdo, es el famoso ganglio de Birchon, ¿sí? Que habla de patologías oncológicas de tipo digestiva. Si es del otro lado, no es que no habla de patologías oncológicas, también puede ser de tubo digestivo, pero no principalmente de estómago, vesícula o páncreas. A lo que voy, se estudian siempre. ¿Bien? O sea que esto no es normal. De las axilares, obviamente que tenemos que ver por el grado de frecuencia en enfermedad de arañazo de gato. Recuerden la patología de mama. Siempre que ustedes van a revisar a una paciente femenina, los antecedentes tienen que estar. Recuerden la edad. ¿Cuál era la edad de incidencia de cáncer de mama en Argentina? ¿Se acuerdan? 40 ¿Cuál era? años. No. Ahí es cuando generalmente en la práctica pedimos, Ronaldo, la mamografía. Pero ¿cuál es la edad de incidencia en Argentina? Sí, a partir de los 50, por eso se habla de que
el ministerio sugiere que la primera primera mamografía se pida a los 50 y no a los 40 como normalmente hacemos en la práctica, ¿sí? Apoyados por la Sociedad de Mastología Argentina, no es por una ocurrencia. Y después tenemos los epitrocleares, también se estudian, si bien puede ser por patologías infecciosas como arañazo de gato, también se deberían estudiar, ¿sí? Y después los inguinales, lo que estábamos charlando. ¿Qué vacuna me puede dar adenomegalias, doctores? La de la tuberculosis, BCItis, ¿no? Bien, BCG. Sí. Y ahora, hasta hace no mucho. De COVID. Bien, ¿cuál principalmente? ¿De acuerdo? Era la AstraZeneca, ¿no? La AstraZeneca, ¿sí? Normalmente con la Sinopharm no pasaba nada, con la Sputnik no pasaba nada, con la Moderna no pasaba nada, la AstraZeneca, sí. Y no se iban en una semana, tardaban bastante en irse. Esto es lo que hablábamos de la clasificación por evolución, ¿sí? Vamos a decir agudo menor de 10 días, subagudo entre 10 y 30, y ya crónico mayor a 30 días. Esta clasificación en medicina de agudo, subagudo, no se respeta, depende de la patología, eso lo tienen claro, ¿no? Hay patologías que hablan de cronicidad después de 6 meses, en esto no, es bastante acotado, está todo dentro del mes. Y después vamos a un poquito a la presentación clínica. La anamnesis es fundamental, no es lo mismo un paciente controlado, no es lo mismo un paciente que utiliza método de barrera, no es lo mismo un adolescente que un adulto. Todo eso es importante. Y el examen físico. Cuando les tratábamos de inculcar que revisen al paciente de la cabeza hasta los pies, bueno, acá es un pleno ejemplo de cómo lo deberíamos revisar, No se nos puede pasar nada. Vamos a hablar un poquito de laboratorio. ¿Qué le podríamos pedir en primera instancia a un paciente que tiene adenomegalias generalizadas? ¿Sí? Porque recuerden que en las localizadas muchas veces hacemos tratamiento empírico y control. Dentro del laboratorio, lo que ustedes siempre dicen, laboratorio completo, ¿sí? En la orden iría el hemograma completo, iría la glucemia, iría la creatinina, ¿sí? Podríamos poner eritro o podríamos poner también PCR. Recuerden que la eritro y la PCR normalmente no se hace por guardia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿O no? ¿Serologías puedo pedir por guardia? HIV, sífilis, hepatitis. ¿Puedo o no puedo? ¿Sí? No, no hacen por guardia. Lo único que puedo hacer por guardia es el test rápido de HIV, previo consentimiento del paciente. Y si es positivo, no se le dice nada. Hay que confirmarlo. ¿Sí? ¿Qué más puedo hacer por guardia? Serología ya dijimos que no. Obviamente que si digo que hepatitis, BDRL no se puede hacer, arañazo de gato tampoco, Epstein-Barr tampoco, citomegalovirus tampoco. ¿Sí? ¿Qué más puedo hacer por guardia? ¿Eritro puedo hacer? Pablo, ¿qué decís? No, lleva varias horas o no. 1 hora lleva. ¿Puedo hacer o no? Ah, entonces sí. Y depende si el laboratorio los quiere o no. Normalmente no, porque hay que estar 1 hora. Si ustedes hicieron la residencia y los quieren, en ese mismo hospital van, charla con el laboratorio y le preguntan si lo pueden hacer. Normalmente no, por lo que se tarda, obviamente. ¿Qué más podemos hacer por guardia? ¿Hepatograma puedo hacer por guardia? ¿Pablo? Sí. Sí. ¿Y qué viene dentro del hepatograma? GOT, GPT, ¿Qué más? bilirrubina directa. Sí, normalmente te ponen la total. A veces te ponen indirecta y directa, pero te ponen la total. ¿Algo más? Coagulograma. Ese se pide aparte. No viene dentro del hepatograma. Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Colesterol? Bueno, a veces sí, normalmente no, pero puede venir un colesterol dentro del hepatograma. Digo porque también depende el protocolo de laboratorio de cada institución, Yo ahora trabajo con 2 hospitales, pero antes trabajaba en 3, 2 provinciales, o sea, de provincia de Buenos Aires y 1 municipal. En el único que te hacían el colesterol era en el municipal, en los provinciales no. Bueno, albúmina puede venir,
FAL puede venir y a veces puede venir gamma GPT, a veces. ¿Y la Eh, pseudo con esterasa? ¿Bien o no? No. De hecho, si la querés, la deberías pedir aparte en lo que es laboratorio de planta. Cuando hablo de laboratorio de planta, es el laboratorio que ustedes pueden pedir lo que tiene disponible en la institución, ¿sí? Lo que se tarda más, lo que se mandan a procesar y demás. Bien. LDH, ¿pueden pedir? ¿Por guardia? ¿Cómo se hacía diagnóstico de infarto antes, doctores? Antes. ¿Qué se pedía? Ahora todos me van a decir estrepto. ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hacía antes? ¿Qué enzimas eran las viejas que ya no se piden más? ¿Se acuerdan? Ah, bueno, esta sería una opción. LDH, entonces sí puedo pedir por guardia, porque si estábamos sospechando un síndrome coronario agudo, eso venía por guardia. Esa sí la pueden pedir. ¿Y cómo viene la LDH en un proceso infeccioso? Porque hoy ya saben que no la pedimos, ¿no? Para una isquemia. Hoy pedimos troponina, se pide CKMB, ¿sí? Pero normalmente ya no deberíamos salir de esas dos enzimas. ¿Cómo viene la LDH en un proceso infeccioso? Creo que ha aumentado, pero no sé por qué. Aumentado, sí, hay daño. Normalmente, por ejemplo, en la tuberculosis viene muy aumentada. ¿Bien? Bueno, ¿alguna duda de lo que se puede pedir por guardia o por planta o ambulatorio, ¿no? Planta es más o menos lo sinónimo de ambulatorio. Están todos más o menos al día. El que hace guardia me imagino que lo tiene más claro. Coagulograma, ¿lo puedo pedir por guardia? Sí, ¿Ionograma lo puedo pedir por guardia? también. Bien, sí, doctores. Amilasa, ¿la puedo pedir por guardia? También. Sí, todo lo que es proceso agudo, sí. ¿Sí? Después si yo quiero pedir ya para estudiar, por ejemplo, no sé, factor reumatoideo, PCR, complemento, C3, todo eso ya va por planta. Anticuerpos, no hablo de anticuerpos de hepatitis, hablo de anticuerpos, por ejemplo, no sé, el otro día veíamos enfermedad celíaca, todo eso va por planta. ¿Sí? Se interna al paciente. Tengo una duda un poco ignorante. Un paciente que, por decirte, ingresó por guardia, pero sigue internado en lo que es observación de guardia. ¿Eso sigue siendo guardia o pasa a ser, o sea, pasa a ser planta? Ponerle Bueno, que no sube a clínica, pero está ahí en observación. Depende del lugar. Claro. La observación de guardia son 6 horas y es una dependencia de la guardia. Claro. ¿Sí? Para mí, una vez que entraste al box y te internaron, donde yo trabajo, ya es internación. Y ya se factura como internación y ya ahí podés pedir todo lo que pidas en internación. Donde yo trabajo. Por ahí, en otros lados, es como dice Luis, tienen un tiempo determinado. Pero pasa el box y ya es internación para nosotros. Bien, bien. Y se hace una historia clínica más detallada, ¿no? No es la Claro, tal cual, la guardia. Bueno, radiografía de tórax. ¿La puedo pedir por guardia? ¿Con informe? Sí. Sin informe. Claro, tal cual. Por Pero guardia. lo llamamos al especialista de imágenes y que nos haga el no, sí. informe, ¿por qué no? No, por guardia. Sí. Bien. ¿Qué me serviría en una adenomegalia generalizada la radiografía, doctores? ¿Qué podría prestar atención? Ustedes que no son especialistas en imágenes y yo tampoco. ¿A dónde iría a mirar? ¿Qué me interesaría más que nada? Ganglios mediastinales también. Sí, o sea... Si hay linfonodos o si hay alguno más en el pulmón. Bien, esa sería una opción. Alguna radiopacidad en el pulmón. Si está en el ápice y tiene adenomegalias, ¿qué podría pensar? ¿Qué podría pensar? Tuberculosis, por ejemplo. Si tiene mediastino ensanchado, ¿en qué podría pensar? Digo pensar, no digo diagnosticar, ¿eh? Linfoma. Claro. ¿Sí? ¿Ven cómo le sirve una placa? ¿Cómo hacen la orden de la placa, doctores? Brenda.
¿Cómo hacemos la orden de la placa? Hola. Te escucho. Radiografía de tórax, frente y perfil, ¿lo caso? Bien. ¿Qué perfil? Bien, muy bien. ¿Mm? ¿Qué perfil? Anteroposterior. No, ¿cómo perfil antero-posterior? ¿Querés un perfil derecho o un perfil izquierdo? Ah, sí. Ay, no sé. A ver, acá escriben en el chat, mirá. Ah, pusieron derecho y sin pregunta. No, doctores. Lo que pasa es que uno lo manda y dice, bueno, el que venga me sirve, no es el derecho, es el izquierdo. Bien. ¿Sí? Recuerden, para hacer la orden, hacerla bien. ¿Sí? RX de tórax, frente y perfil izquierdo. ¿Sí? Bueno, otros estudios. Acá podríamos avanzar un poquito más dependiendo del caso clínico que tengan. Claro. ¿Una ecografía podría pedirla de guardia? Y si está el ecógrafo, sí, pasa que es como, es operador dependiente, entonces es muy difícil, ¿o no? ¿En qué sentido? Si Y la que ecografista es buena onda, sí. claro, Y cuando lo Claro. quiere, no. No, bueno, pará. En serio. No vamos a andar peleando, escuchá. No, tenemos así, a ver. Vos tenés que definir cuando vos tenés un servicio, donde tenés alguien nosotros tenemos un servicio en el cual tenés disponibilidad activa o pasiva, ¿sí? El que hace actividad pasiva, desde su domicilio, por ejemplo, la tomografía lo informa de su casa. Nosotros podemos informar rayos, resonancia, tomografía, todo desde nuestra casa. El único estudio que no podemos hacer en nuestra casa es la ecografía. Para eso necesitamos una persona presente en el lugar. La verdad es que cada vez hay menos guardias presenciales de ecografía. Te diría, empezó siendo el hospital público y hoy te digo que es en casi todas las clínicas de la capital federal no tenés un ecografista todo el día ahí adentro, sobre todo de noche o fines de semana. Entonces, cuando eso te pasa, vas a tener que discernir que es una urgencia de que no es una urgencia, como laboratorio, ¿sí? Durante el día, si tenés un ecografista ahí, le vas a poder pedir, no hay ningún problema. Durante la noche o el fin de semana, y ningún ecografista te va a ir por una sospecha de adenopatía cervical, ¿entendés? Porque en eso es un estudio de urgencia. Lo que sí requiere hacerse el estudio. Si vos tenés muchas dudas y querés hacer la tomografía, bueno, le haces la tomografía sin ningún inconveniente, que es el que generalmente te informan desde la casa. Que también tiene que justificarse el estudio. No nos olvidemos que estamos irradiando a una persona y tenemos que tener una sospecha certera de lo que estamos pidiendo. De las dos, a mí la que más me gusta, aparte de que soy ecógrafo, que soy ecografista, la que más me gusta es la ecografía para los ganglios superficiales. Me parecen que me dan una muy buena información, puedo medirlos bien y veo algo que me gusta mucho informar, que es la relación corticuliar. Que eso me los diferencia entre un ganglio patológico de un ganglio normal, cuando su relación corticular está aumentada o es nula, ¿sí? Ahí lo empiezo a llamar que es una adenopatía, ¿sí? Más allá del tamaño del ganglio, como dijo Luis, que ahí puedo hablar de rango adenomegálico o no adenomegálico. En general, la gente se asusta mucho cuando se palpa algo que le duele. Y adivinen qué pasan con los ganglios cuando uno los palpa. Los toca. Duele. Y si vos los palpás, porque me palpo acá, mirá, y te marcan, y me palpo, y lo termino irritando por la misma palpación. Y duelen cada vez más, ¿sí? Les diría que es una consulta súper frecuente las adenopatías cervicales. Y no, porque estaba mirando una película y me palpé acá, y me duele ahora. Claro, pero hace 4 horas que te está palpando. ¿Entendés? De hecho, yo ahí agarro la ecografía, lo miro, y es un ganglio inflamatorio, no tiene pérdida de la corteza, no está aumentado de tamaño. ¿Y yo qué le informo? Y le informo que es un ganglio de aspecto inflamatorio, inespecífico. Me palpo un ganglio acá abajo, como decía Luis, en la región submaxilar. En la región submaxilar hay miles de ganglios, no uno solo, miles. ¿Son normales? Sí, claro. ¿Y por qué se pueden inflamar? Y bueno, un proceso ontológico, una carie, un dolor de muela, un tratamiento de conducto, un proceso gripal, súper comunes, ¿sí? Lo que no quita es que me van a producir una ¿cómo es? Una alteración córtico-medular ni nada por el estilo. Son ganglios que se agrandan, que reaccionan, y como reaccionan, y dice Luis, generalmente el tratamiento es empírico,
como aparecen, desaparecen. Ahora, otro cuadro de situación, por ejemplo, es encontrar un ganglio palpable en una paciente con una tiroidectomía por un tumor de tiroides. ¿Sí? Donde vos ya ves un ganglio adenopático, un ganglio con pérdida de relación, ya ves una adenopatía. Bueno, ojo, ese ganglio hay que estudiarlo. Ese sí es el que me preocupa. ¿Sí? En la ingle lo mismo. Ustedes saben la cantidad de pacientes que veo en la guardia con ganglios inguinales dolorosos. ¿Sí? ¿Y por qué? Bueno, por esto que les conté la misma palpación. ¿Cuál me preocupa? Y me preocupa el paciente que ya tiene un ganglio en rango adenomegálico con una pérdida de relación, que ya no es uno, son varios, que después reviso la aorta y los tiene periaórticos, encuentro retroperitoneales, voy al cuello y encuentro en el cuello también, voy a la axila y encuentro en la axila. Bueno, ese es otro paciente, ¿sí? De ese sí me tengo que preocupar también. Yo creo que el seguimiento ecográfico es ideal. Ahora, alguien dijo que es operador dependiente de la ecografía y comparto totalmente. Entonces, para a veces evitar este operador dependiente, termino en lo que es la tomografía en control de ganglios múltiples, ¿sí? Porque la tomografía lo que te permite es sacar una foto a la película que estamos viendo, que es el paciente, y poder llevarlo y evaluarlo en el tiempo. Entonces, por ejemplo, hoy se hizo un estudio y me da un ganglio retroperitoneal, me da 25. Voy al anterior y me fijo si estaba. Voy al anterior y me fijo si estaba. ¿Sí? O cuánto medía. Eso, lamentablemente, en la ecografía, como alguien dijo, es operador dependiente. ¿Sí? Entonces, a mí la tomografía es uno de los métodos, le diría el segundo método que más me gusta. No sé si alguno tiene alguna duda, si fui claro. En el hospital donde trabajo, hasta el mediodía hay ecografía. ¿Sí? Ese servicio de imágenes está disponible, digamos, para lo que sería el hospital en sí, los que tienen turno y además hacen lo que se envía de guardia. Tal como dice Alejandro, a ver, tienen que ser estudios obviamente justificados, ¿no? Van a ver que a los residentes muchas veces los llaman y les dicen, no sé, a ver, pasame con Alejandro. Y a Alejandro le preguntan, a ver, ¿qué es lo que te define en ecografía? ¿Sí? Esas cosas a veces cuestionan un poco, después obviamente cuando más o menos ustedes van madurando en lo que es la carrera, esas cosas van a desaparecer un poco, pero van a ver que al principio es como que el primero o segundo año del hospital es como exámenes continuos todos los días. ¿Eh? Sí, a mí mucho no me gusta esa relación Y no, especialista, residente o especialista médico de guardia. Yo la verdad que la combato demasiado, te diría en 100%, no me gusta que le piden, que le tomen un examen, pero yo creo que se termina generando esa situación porque a ustedes no les va a pasar, y estoy seguro, porque si algo que saben los alumnos nuestros es imágenes, y la verdad que lo digo con orgullo. Muchas veces creo que no saben el estudio que piden, o por qué lo piden, o para qué lo piden. Entonces uno lo que nota es que se pide el estudio para hacer tiempo, o para hacer algo, para que el ecografista le diga que tiene. ¿Sí? Y yo creo que ninguno de ustedes va a estar en esa situación. Porque realmente, se lo digo con todo el orgullo que me habilita a hacerlo, yo creo que el alumno de Barceló sí sabe imágenes. Entonces, saben y tienen un buen algoritmo diagnóstico al momento de pensar una patología. Les voy a dar un ejemplo. La semana pasada, en la guardia, yo estaba en mi consultorio y me piden que haga un paciente urgente de guardia. ¿Saben cuál era la causa? Una fascitis plantar. ¿Alguno tuvo una fascitis plantar alguna vez? ¿Saben lo que es la fascitis plantar? Y sí, Es muy doloroso. Bueno, pero ¿qué es la fascitis plantar? Mi papá me Inflamación de la fascia de la planta del pie. Muy bien. Te hago una pregunta. ¿Alguna vez viste a un paciente que se murió con una fascitis plantar, una infección, una necrosis de la No, fascia plantar, una amputación del miembro? no, Nada. no. ¿Es un dolor? ¿Por qué? Por utilizar mal calzado, por pisar mal, no usar plantillas. No es más, no, aparte del dolor, ¿qué pusieron? No es más la urgencia. Muy bien, exactamente.
Bueno, ese estudio, ¿consideran que está bien pedido por guardia? Un estudio ecográfico, escuchen, No. está tomográfico de una fascitis plantar. ¿Está bien irradiado ese paciente? No, no. Claramente no. Claramente no. Eso es mala utilización de recursos, ¿sí? Porque vos a ese paciente lo metiste en un tomógrafo, usaste horas de tubo, disparos de tubo, de cosas que ya no hay, usaste placas, usaste tiempo del equipo, usaste un ecógrafo, usaste mano de obra, pagaste la ecografía porque el hospital se lo pagó el médico. Eso es no saber utilizar el recurso, ¿sí? Ese paciente, ¿qué deberíamos haber hecho como médico de guardia? Derivarlo al traumatólogo. Bueno, solucionar el dolor, Ah, darle bueno, una sí. pauta de alarma, revisarlo, derivarlo a traumatología y explicarle que no era una urgencia, ¿sí? Bueno, eso pasa todo el tiempo. Estas actitudes son las que llevan a que muchos médicos les guste tomar examen cuando uno le pide algo. ¿eh? Es parte de este mecanismo de la salud que vivimos nosotros, ¿no? Pero yo, principalmente, lo combato. A mí no me gusta que esto sea así. Sí, totalmente. Totalmente. Creo que se ve cada vez menos y esas personas también o ya no están en el hospital, porque obviamente se van jubilando y demás, o ya se sienten incómodos, porque ya la mayoría de lo que estamos ya no pensamos de esa manera. Así que eso está Claro. bueno. Bueno, sigamos un poquito. Entonces, ecografía útil, si está disponible y considera necesario, se puede llegar a pedir. Recuerden, por ejemplo, para qué me serviría la ecografía, más allá de lo que dijo Ale del tema del tamaño de ganglio. Recuerden que en una STIMBAR a mí me interesa saber el tamaño de lo que es hígado y lo que es vaso. Bien. Así que sería una de las opciones. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, doctores? A ver, Pía, que no te molesten toda la casi la hora que vamos. ¿Cómo pedís una ecografía para un paciente que está sospechando Epstein-Barr? Y cuando vos revisaste, por ejemplo, hiciste la maniobra en cuchara, no sé si te acordás de esa maniobra en cuchara para palpar vaso, te dio positivo. ¿Cómo le pedís la ecografía? Ecografía abdominal o esplênica. Como vos, ¿cuál considerás correcta? Ya tenés todos los datos afiliatorios y ponemos que Ecografía esplénica. ¿solamente querés eso? Sí. Y mira, ya que vas a pedir, ya está, la hacemos igual. Pero le Ya es dijiste que gratis. utilicen recursos, le dijiste que utilicen Claro. recursos. No, a ver, lo que tiene la ecografía es que vos no perdés más que recursos de pagar el estudio y mano de obra, no es como una tomografía que vos perdés tiempos o cantidad de disparos, ¿sí? Y también lo que tiene de bueno es que vos no irradiás al paciente. Entonces, ya que lo vas a hacer bajar, vos imaginate, estás en la guardia, ¿no? Vas a hacer bajar al paciente a hacerse el estudio. Si después te equivocaste o te faltó algo, tenés que volverlo a hacerlo bajar, es un problema, pedir otra orden. Siempre te conviene englobar todo lo que puedas. La ecografía abdominal engloba todo lo que sea hígado, vaso, páncreas, aorta. En algunos lugares te van a informar o no los riñones. Aunque no los informemos, los miramos. Si tienen algo patológico, los informamos. Quizás no te van a dar las medidas si no pones ecografía renal. Depende del lugar donde trabajas. Retroperitoneo. Todo lo que es abdominal, en ecografía abdominal, está bien. Podés pedir por separado ecografía esplenoportal, podés pedir hepatoesplenoportal, hepato biliopancreática, podés pedirlo por separado. La verdad es que yo te aconsejo pedir una ecografía abdominal y generalizar. Lo que sí tenés que hacer énfasis es cuando vos pedís unas partes blandas. Por ejemplo, me palpo, este paciente que dice Luis, se palpa, no sé, textuales palabras del paciente, me palpo una pelota acá occipital. Bien, entonces vos ahí tenés que dirigir el estudio a ese lugar, ¿sí? Ecografía de partes blandas, región occipital, en el diagnóstico le pones tumoración palpable o nódulo palpable, ¿sí? Bien. Pía, entonces, pediríamos una ecografía abdominal. ¿Qué diagnóstico pondrías?
Esplenomegalia. Bueno, Oh. vos la palpaste, así que ahí estaría bien. Y podrías complementar un poquito con la clínica del paciente, por ejemplo, adenomegalias generalizadas, odinofagia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque acordate que el examen va a ser complementario. O sea, a vos te tiene que venir alguna respuesta de ese examen. ¿Bien? Traten en lo posible, que siempre les decimos esto para generalizarlo, y a veces sirve, pero para generalizar, no poner esplenomegalia, signo de pregunta. ¿Dolor? Claro, ¿Dolor? ¿Y dolor de qué? ¿De dónde? claro. Lo que dice Ale, por ejemplo, ponen ecografía abdominal, diagnóstico dolor. Imagínense que ustedes están con un cólico biliar. ¿Bien? Ustedes mandan a hacer la ecografía para ver si esa vesícula, cómo están las paredes, si tiene, si no tiene litiasis, cómo está el conducto y demás. El dolor es en hipocondrio derecho. Pongan dolor en hipocondrio derecho. ¿Sí? Todo lo que ustedes estudiaron de semiología abdominal, Bloomberg, punto cístico, todo eso sirve cuando ustedes ponen o describen el diagnóstico en un examen complementario. No es que no sirve. Aunque ustedes no lo crean, haces el estudio con otras ganas. No me lo van a creer. Porque es distinto, ¿me entienden? Te juro que te da una bronca. Yo, es más, tengo una foto para mostrarles, pero tengo la firma de la doctora, no la puedo escrachar. La semana pasada me llegó un paciente que decía así, miren, se las voy a leer porque realmente amerita leérselos. No se las puedo mostrar porque, miren, escuchen esto. Ecografía de partes blandas, observación. Región inguinal derecha, barra, miembro inferior derecho, barra, desgarro muscular, signo de pregunta. Abajo, ecografía abdominal, observación. Región fosa ilíaca derecha, barra, apendicitis, signo de pregunta. O sea, ninguno de los diagnósticos son diagnósticos diferenciales, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, este estudio, diagnóstico dolor abdominal. Claro. No, y legalmente el grado de urgencia que tendría un cuadro con el otro. No, ¿Sí? no, tal cual. Y esto Chicos, es que... no, le quiero decir que cuando hacemos estos comentarios, no es que nosotros ingresamos a primer año de residencia y no nos pasó nada, ¿eh? No, les contamos todas estas cosas para que ustedes cuando ingresen en primer año de una residencia, de una especialidad o de un trabajo, no les pase muchas cosas que los que nos pasaron a nosotros. ¿Se entiende? No, claro. Igual yo te digo, yo estoy seguro que no les va a pasar. No, Porque, tal cual. porque los veo en los prácticos, los veo en la vespertina, los veo en la de carrera, y sé que son gente que realmente saben de diagnóstico por imágenes. Y realmente sé que no le van a pasar, olvídate. Pero esto es lo que voy, es uno les trata de mostrar ejemplos de no entender para qué sirve un estudio, ¿sí? No es criticando ni nada, de hecho no les mostré la orden a propósito, sino que entender para qué sirve un estudio, qué es lo que estoy buscando. No es lo mismo buscar un desgarro que buscar una apendicitis, ¿sí? Es abismal la diferencia. Sí, hasta legal. A mí me preocupa esa parte que no. Claro, bueno. Claro, porque vos la mandaste a la casa y ponele que hizo una peritonitis, lo primero que te van a preguntar es, pero le mandaste a hacer todas estas ecografías y qué pasó en el medio, ¿por qué no quedó en observación? Claro. Pero sí. Bueno, si nosotros tendríamos un ganglio, si tenemos una paciente con adenomegalia generalizada, si tenemos un ganglio perfecto, palpable, superficial, de fácil acceso, y ustedes podrían plantarse la posibilidad de sacar ese ganglio, ¿sí? Cuando hablamos de la exéresis, ¿sí? Que sería la escisión total de ese ganglio, porque después también ustedes tienen, como hacían por ejemplo en la patología de cáncer de mama, una punción con aguja, ¿sí? Pero si ustedes sacan el ganglio entero, a eso le pueden hacer todo, desde el genético, desde el inmunológico hasta el histológico, o sea, les da todo, nombre, apellido, y recuerden que si hay algo de la medicina que no se puede equivocar, es anatomía patológica. Ahí no les puede poner, quizás sea esto o quizás sea el otro. La conducta tipo A, que hay que hacerla sí o sí, cuando hacemos aspiración o biopsia totalmente del ganglio, tendríamos que hacerla en
un ganglio con un diámetro mayor a 2 centímetros, una radiografía de tórax anormal, síntomas asociados, que es lo que habíamos hablado, adenopatías supraclaviculares y ausencia de síntomas de vías aéreas superiores. O sea, un paciente que a ustedes cuando lo revisan no les hace pensar que puede ser alguna sobreinfección de tipo viral, bacteriana o micótica. Esto es categoría A, esto tenemos que hablar con cirugía para tomar una muestra histológica del ganglio. Lo que son los tratamientos, vamos a ir un poquito rápido porque esto lo saben, recuerden que en las infecciones virales vamos a utilizar tratamiento sintomático, recuerden que aspirina ustedes prácticamente no van a usar en nada, solamente con un efecto antiagregante, así que no la vamos a utilizar como analgésico o antipirético o antiinflamatorio, ¿sí? Así que recuerden que la mononucleosis tenemos que indicar el reposo por la posibilidad de ruptura del vaso, Así que más allá de las medidas higiénico-dietéticas, el analgésico, el reposo tiene que estar. En la enfermedad de añazo de gato, el tratamiento que se va a utilizar en primera instancia es el con macrólidos, exactamente igual que una faringitis bacteriana. Este tratamiento es el actualizado, no sé si ya lo conocen, pero se da en el primer día dosis plena de acitromicina y los siguientes 4 días a la mitad de dosis. En los niños es exactamente igual, ¿sí? 10 miligramos kilo el primer día, 5 miligramos kilo los siguientes 4 días. ¿Vamos bien, chicos? ¿O vamos rápido? ¿Sí? Este sería el tratamiento optativo en un paciente que tiene una angina y es alérgico a la penicilina. Usaríamos lo mismo. ¿Sí? ¿O no? ¿Salto? ¿Sí o no? Sí. Ok. ¿Cómo viene la acitromicina? ¿Viene endovenoso? Bueno, ¿Eh? oral. 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 Únicamente viene oral la acitromicina, ¿sí? Únicamente en jarabe o en comprimidos, así que la pueden utilizar en los dos. Y también lo que se puede llegar a utilizar, que les diría que casi nunca la usamos porque no hace falta, es trimetroprima sulfametoxazol, lo que utilizábamos muchas veces para cubrir infecciones de partes blandas. Entonces, tratamientos. Dentro de las adenomegalias localizadas, acá el paciente lo revisamos, pensamos en el drenaje linfático y muchas veces se pone algún tratamiento antibiótico empírico. Generalmente, ¿qué germen se quiere cubrir? Y estáfilo o estrepto. Van a ver que prácticamente nuestra vida se va a basar en esos dos gérmenes. Estáfilo y estrepto en primera medida. Se le pone un tratamiento empírico, que ahora vamos a ver lo que dicen las diferentes sociedades, y se lo cita al paciente a las 48, a las 72 horas para ver si vamos mejorando con esos ganglios localizados. Van a ver que normalmente va bien y generalmente el tope máximo de antibiótico-terapia serían 14 días. ¿Sí? O sea que ahí ya tendríamos que estar resueltos. La mayoría de los trabajos apuntan en que en una población que no está centralizada en lugares que tienen hacinamiento, hago esta diferencia, habla de que en primera instancia deberíamos utilizar cefalexina a dosis plena. A dosis plena me refiero en el adulto 500 miligramos cada 6 horas o en los niños a 100 miligramos kilo día. ¿Sí? Se lo cita el paciente. ¿Vamos bien? Seguimos con eso. Si es una infección de tipo odontológica, amoxiclavu porque tenemos que cubrir gérmenes, gérmenes de boca, además de estrepto. ¿Bien? Y en los casos de que pensemos en que hay la probabilidad de tener un estáfilo meticilino resistente asociado a la comunidad, se podría instaurar en primera instancia clindamicina. Y si estamos en una infección grave que me requiere hospitalización del paciente, porque puede tener en contexto otra cosa, utilizamos como siempre vancomicina. Siempre cubriendo estáfilo meticilino resistente. Si es asociado a la comunidad con la clinda podría ir bien, o con el TMS podría ir bien, y si es sin internación, sí o sí tenemos que requerir a vancomicina. Vamos con un caso clínico. Los voy a contextualizar en qué se dio este caso clínico. Primera etapa de la pandemia, ¿sí?
Los primeros creo que eran 3 meses de la pandemia. Esto quiere decir que casi no había asistencia médica para otra cosa que no eran cuadros respiratorios. Los consultorios crónicos estaban suspendidos porque todo el personal médico estaba abocado a atender casos sospechosos de COVID. Y creo que todo el equipo docente que tienen ustedes de lo que es medicina familiar, todos trabajamos, ninguno quedó de licencia. Así que les contamos que realmente fue así. Los consultorios se bloquearon y quedó todo el personal médico que podía ser útil, porque después teníamos el psiquiatra que decía que no veía caso respiratorio, el dermatólogo que él no ocultó nunca un pulmón desde que era estudiante y cosas así. Bueno, miren este caso. Paciente de 19 años que consulta por guardia, por adenomegalia generalizada de 3 meses de evolución. ¿Esto qué sería? ¿Agudo, subagudo o crónico? Subagudo. Subagudo. Ya para un crónico. No, recuerden que todo lo que es adenomegalia está dentro del mes. ¿Sí? Menos de 10 días agudos, entre 10 y 30 subagudo y más de 30 crónico. ¿Bien? Son periodos acotados. Bien, sigamos. A ver, chicos, ¿qué tendríamos que indagar en esta paciente? 19 años, estamos en una guardia, contextualícense. No están en un consultorio, están en una guardia. ¿Qué le preguntamos? Vamos. Por el contexto, pregunta si tuvo COVID. Vamos, Ronaldo. Bien, no tuvo COVID. Igual todavía estábamos ahí en esta etapa, era la de los 21 días de aislamiento, que después pasaron a 14. Era todo un lío ahí todavía. Si tiene algún otro síntoma asociado. Bien, por ejemplo. Fiebre. Fiebre, pérdida de peso. No tiene fiebre. ¿Qué más? Si tiene algún enfermo en su casa, no sé. Ok, alguien que esté con otra sintomatología en la vivienda. No, nadie. Si estuvo enferma. ¿Si estuvo qué, perdón, Torres? Si estuvo enferma en las últimas semanas, si tuvo algún resfrío o algo. No, lo único que tuvo un parto hace 3 meses. Si tiene mascotas. ¿Si tiene qué? Mascotas, gatos, perros. Bien, perfecto, no tiene mascotas. Tiene a su beba nada más. ¿Alguna complicación durante el parto? Ninguna complicación. Parto vaginal, considerado normal. 48 horas en la casa. Si son Actividad dolorosos. sexual, método de protección. Actualmente está con el marido, no tiene relaciones desde que nació su bebé. ¿Son dolorosas? No son dolorosas. ¿Toma alguna medicación? No toma ninguna medicación. ¿Hizo algún procedimiento dentario? ¿Le duele el diente o algo así? ¿No? Bien, no. ¿Toma alcohol, tabaco? En ese momento niega cualquier tipo de adicción. En cuanto a lo farmacológico, hace un mes más o menos un médico le dio cefalexina. ¿Y la serología del embarazo cómo fueran? Negativas. ¿Antecedentes personales y familiares? Ninguno. ¿La cefalexina para qué se la dio? Por los ganglios. Y estaba bien indicado. Lo único que estaba mal porque eran generalizadas. Si hubiesen sido localizadas, estaban bien. Estas son generalizadas. De hecho, les cuento que se veían a simple vista. O sea, ustedes se ponían tangencialmente y veían todos los bultos. Cervicales, supra. ¿Cómo? ¿Bajó de peso entonces? Bajó de peso, sí. ¿Tiene sudoración nocturna? Niega sudoración nocturna. Bajó de peso contextualizando ¿Cuántos que kilos? tiene lactancia materna exclusiva y tiene Sí. 19 años. Bastante frecuente. Ah, ok. ¿Sí? ¿Es la primera vez que pasa eso? Es la primera vez que le pasa eso. Cuando vamos a revisar a la paciente, ¿sí? Acá les voy a poner un poquito lo que me fueron contando. Primero, ¿cuáles serían las características que tendría que ir a buscar del ganglio o de los ganglios? ¿Qué tendría que Si es doloroso. Si es doloroso, ¿qué más? Móvil. Móvil. Bien. ¿Tamaño? ¿Cuántos son? Sí, tamaño también. Son generalizados, así que Pablo, vamos a encontrar en todos lados. Ah, ¿sí? de verdad. O sea que tenés supraclaviculares, tenés axilares, tenés inguinales, tenés cervicales, tenés submaxilares. Los palpé yo, así que me acuerdo de todo. La consistencia sí es duro o blando. Bien, semiblando en realidad, no era ni duro pétreo, era semiblando. Miren acá algunas cositas.
Lactancia materna exclusiva, bajó 10 kilogramos de peso del nacimiento, no estuvo en contacto con nadie que presentara cuadro respiratorio, no tiene epidemiología de COVID, vive con su pareja, no toma ninguna medicación, no tiene mascota, ni consumo de sustancias, serologías negativas, es la primera vez que le sucede, misma pareja hace 6 años. ¿Bien? Este es el examen físico, adenoempalías generalizadas, ¿sí? Se mide una cervical prominente de 1,5 centímetros por 0,5, examen bucal normal, resto del examen físico normal. Vamos a pensar por guardia a esta chica, por guardia. ¿Qué le podemos pedir? Un hemograma, un hepatograma. Radiografía de tórax. Esperen, vamos con el laboratorio si quieren primero. Hemograma, hepatograma, ¿qué más? No sean tímidos. Si les encanta escribir cosas en el laboratorio. LDH. Ok, LDH, ¿qué más? Los índices matemáticos puedo pedir. Bueno, en este hospital, que es municipal, te los hacen por guardia. Normalmente no. Pero bueno, está bien. Índices hematmétricos. Glucemia. Glucemia. ¿Qué más? Test HIV, test rápido, Test rápido HIV, ¿previo qué? consentimiento Bien, previo consentimiento. ¿Algo más? y VDRL, como ya dijeron. Bueno, pero no por guardia. Urea y creatinina por las dudas. Sí, ya dijeron, por las dudas, no sé de qué, pero bueno, vamos a pedir urea y creatinina. ¿Algo más? ¿Los índices matemáticos ya fueron pedidos? Sí. Bueno, de laboratorio ya hasta orina no quieren. Raro, ¿eh? Normalmente piden orina. Bueno, orina no fue. ¿Algún estudio de imágenes? ¿No dijeron hoy? Sí, lo Vamos a dijeron. ver. Radiografía de tórax. Radiografía de tórax. De Radiografía de abdomen. tórax. Bueno, este es el laboratorio literal de la paciente. ¿Sí? Ven que tiene los índices hematmétricos. La hemoglobina de 11,6, ¿le llama la atención? No. Está un poquito baja, pero está amamentando. O sea, Está amamantando, tal cual. ¿Y esto? ¿Qué sería esta anemia? ¿De qué tipo? Microcítico. ¿Y? ¿Apenitas? Hipocrómica. Vamos, con seguridad, chicos, sí, microcítica hipocrónica, no tiene ninguna ciencia, sí. Es bastante frecuente en una paciente que está dando la teta. ¿Y esto? ¿Cómo está la fórmula? La fórmula del leucocitario. ¿Está bien? Neutrófilos disminuidos, parece. Ah, y si esto está desviado a la derecha o a la izquierda. A la derecha. A la derecha. Y eso que me hacía pensar, inespecíficamente, ¿no? Que es viral. Que podría ser por lo menos de no causa bacteriana. Bien, acuérdense en esas cosas. Su glucemia, su urea y su creatinina que solicitaron. Su placa de tórax. ¿Qué les parece? ¿Todo bien o no? Normal, parece. Bien. Recuerden rápidamente que, como Alejandro les decía, respiratorio, traten de organizarse cuando describen la placa, así no se olvidan las cosas. ¿Sí? Siempre la técnica la van a tener que describir y después de hacia afuera, hacia adentro. Así no nos Si olvidamos está completa, nada. ¿Sí? si está completa, si está centrada. Tal cual, penetrada. Bien. Entonces, normal, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? sí. Bien. Sí. Acá viene la ecografía abdominal que no solicitaron. ¿Sí? Porque en este hospital hay ecografía de guardia. Exactamente como dijo Ale, de pasiva. O sea, hay que venir, el profesional tiene que venir al hospital. La ecografía es normal, después la leen bien, ¿sí? Pero es normal. ¿Cómo seguimos, doctores? ¿Tienen el laboratorio? ¿Tienen la radiografía? ¿Y qué hacemos con la paciente? ¿La internamos o le damos el alta? Y la siguen después por consultorio. Controle, ¿no? Bueno, acá dicen control. ¿Los otros? Mauricio, ¿qué hacemos?
Tiene una beba de 3 meses, acordate también eso, ¿eh? Que está dando la teta. Y sí, yo la internaría con la bebé para seguir estudiándola, porque todavía no. La pregunta sería, ¿tiene un grado de urgencia la paciente? Y no, si está desde hace 3 meses en evolución. Ok, siempre vamos a tener que priorizar para internar eso también, chicos, ¿eh? Ahora, mismo caso, pero la paciente vive a 40 kilómetros del hospital, no tiene accesibilidad, no tiene vehículo, etcétera, 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 ahí ya sería más por causa social. Pero si la paciente está contenida, tiene contención familiar y ustedes mismos se la pueden citar, como fue este caso, la citamos por consultorio, con pauta de alarma, obviamente, ¿no? Se siente mal, etcétera, etcétera, vuelve a la guardia. ¿Qué estudios hasta ahora le podríamos llegar a pedir? ¿Qué hacemos después? Ya por guardia lo tienen. ¿El del HIV vino negativo? Negativo, test rápido negativo. ¿Qué más le podemos pedir ahora? Las otras serologías puede ser por consultorio. Bien. ¿Cuál era, Maya, así rápido? BDRL, la del core. La de core, hepatitis B, anticuerpos anticore, antígeno de superficie, hepatitis C. La de citomegalovirus. Citomegalovirus, estimar. Ajá. Bien. Arañazo de gato, no se olviden. No se olviden de tuberculosis, chicos, ¿eh? ¿Qué pedimos de tuberculosis? PPD, perfecto, PPD, porque está ausencia de síntomas. Se cita en el consultorio y acá van a cambiar un poquito las cosas. Miren cómo cambia una anamnesis en una guardia a un consultorio, tranquilos, con turnos, sabiendo que se la van a atender, que no se tiene que pelear con nadie para que la atienda y demás. Antecedentes personales, tabaquista, 3 cigarrillos día, o sea, está dando la teta y está fumando. Continúa con las adenomegalias. En esta oportunidad refiere que siempre tuvo sudoración nocturna inconstante. Acá, ¿qué lamparita se prende? Tuberculosis. Tuberculosis. ¿Por qué? Linfoma. La fiebre, por lo menos. Tal cual. Acá ya podríamos pensar en uno de los síntomas que ustedes dijeron, ¿sí? Con la cefalexina que tomó durante 10 días tuvo una leve mejoría de los síntomas. Se pregunta directamente sobre tuberculosis, ¿sí? ¿Cómo le pregunté? Si escupía sangre, si había alguien que había escupido sangre, si alguien había bajado mucho de peso. ¿Y sabe lo que me contesta? Que su padre biológico hacía 6 años que no lo veía y la última vez que lo vio estaba en esas situaciones. Consumía cocaína, anecdótico, me dijo que trabajaba en una banda y demás, y lo vio escupiendo sangre. Sí, tosía, escupía sangre. Le pedí obviamente si podíamos tener contacto con ese paciente y me dijo la madre y ella que de ninguna manera. O sea que no sabíamos que tenía el padre. Así que hasta ahora, ¿entre qué 2 diagnósticos estaríamos? Tuberculosis y qué más. Ya todos se tiraron a tuberculosis. Bronquitis. No, la paciente no tiene síntomas respiratorios. Linfoma. Claro. ¿Sí? Si bien es la menos incidencia, calcúlele una bebé a UPA, 3 meses, preguntándonos qué nos parecía que tenía la paciente. Pedimos con informe la radiografía, ¿sí? Y acá vino el informe, que tarda un poco. Normal. Ahora, teniendo en cuenta que la paciente no tiene síntomas respiratorios, teniendo en cuenta lo que nos dijo del padre, teniendo en cuenta que esta placa, el informe es normal, la PPD dio 10. Mononucleosis negativo. Hepatograma normal. Eritro de 43. Serologías negativas. La única que no se pudo hacer es arañazo de gato. ¿Cómo seguimos a este paciente, doctores? ¿Qué hacemos? Biopsiarlo. Sacarle un ganglio. Bueno, sería una opción. Tomografía antes. Tomografía antes. Calculen que el resultado de ganglio tarda. ¿Cuánto tarda más o menos? Un mes. Un mes más o menos. Un mes ¿sí? más o menos. Un mes. Y la tomo la tenemos rápida. ¿Sí?
Bien, se solicita una tomografía de cuello, tórax, abdomen y pelvis con contraste, ¿sí? Y se solicita la biopsia y cultivo de ganglio. Doctores, esto es el preliminar de la exéresis de ganglio. Y este ganglio es cervical. Miren lo que ponen acá, ¿eh? Ganglio linfático inguinal izquierdo. Esto está mal, este fue un copy y pego. ¿Y qué les hace pensar en una linfadenitis granulomatosa necrotizante? ¿En qué podríamos ir pensando? Porque esto es preliminar. ¿Qué podemos ir pensando? Hodgkin, no. ¿Eh? Granulomatosa. Ah, Macías, me acuerdo que dibujaba en el pizarrón lo que era un granuloma. Tuberculosis. Por ahora podía ser tuberculosis. Digo por ahora porque no era definitorio, pero como era un caso tan llamativo, una chica joven y demás, la titular de anatomía patológica me iba diciendo día tras día cómo iba apareciendo. Miren la tomografía. Les muestro esto rápido. A ver qué les parece. ¿Se está reproduciendo ahí el video? No. Está ¿Ahí? como pensando. No, está como Ahí. pensando. A ver, ¿ahí? No. ¿No? A ver, espera. Es la pantalla, te muestra tu pantalla. ¿Ahí? Ahora sí. Bien. Miren, ¿eh? Les cuento que nos trae el CD, la mamá de la paciente, sin el informe, porque se hizo la tomografía y nos trae para que la veamos. ¿Qué les parece, doctores? ¿Es una tomo normal o no? Ahí se la freno. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? No, no es normal, me parece. ¿Qué te llama la atención? El lápiz pulmonar. Bien. Y así sin ser especialista en imágenes, ¿qué podríamos pensar, teniendo en cuenta que también tenés el resultado del preliminar de anatomía patológica? Tuberculosis. Bueno, esta es una, y ahora les muestro la otra. Esperen un segundo. Mira, Luis, que en 15 se nos cortó. Sí, ahí ya está. Yo tengo que ir a una clase de repaso. Y esta es la de cuello. ¿Llegaron a ver cómo están todos los ganglios? Miren todo acá, chicos. ¿Sí? ¿Lo ven? Bueno, les cuento rápido qué pasó con esta paciente. Ese día que trae la radiografía de la tomografía, teniendo en cuenta que ya teníamos el resultado preliminar de anatomía patológica, pensamos que era una tuberculosis. El informe de la tomografía viene como normal. Y había casos de COVID en todos lados, o sea, nadie quería ir a un hospital grande como el San Martín de la Plata para iniciar tratamiento para tuberculosis. Se tuvo que llamar al hospital que informó esa tomografía como normal, y el médico se disculpó porque se acordaba el caso y me dijo, eso es un árbol en brote, eso es tuberculosis seguro. Pidió disculpas porque dijo que la secretaria seguramente copió y pegó. En el Power tienen, para que ustedes lo lean, las cosas que pasan en realidad, tienen el informe normal y el informe patológico. El segundo informe, el patológico, es el informe corregido. Obviamente no está el sello del médico. El hospital que informó esa tomografía es un hospital de tercer nivel, ni siquiera es de segundo nivel.
Para que vean que a veces no es todo así tan matemático como pensamos. Esta paciente recibió tratamiento para tuberculosis, la beba recibió isoniazida y todos los convivientes recibieron isoniazida. ¿Sí? Así se determinó. ¿Bien? Bueno, lean el caso y el viernes es feriado. El lunes lo repasamos un poquito. ¿Les parece? Está interesante, así que repasen todo lo que vimos de anomegalia. Lo van a tener muchos casos en el consultorio. ¿Sí? Tengo una duda rápido. ¿Cuál es el criterio de cuándo pedir los anticuerpos para mononucleosis? La prueba esa de los anticuerpos heterófilos, ¿puede ser? Heterófilos, sí. ¿Y cuándo pedir? Porque ella tenía 3 meses ya de evolución, ¿ya no sería IgG? Sí, a ver, lo que no sabemos exactamente es cuánto duran los anticuerpos heterófilos, pero en el caso de que te den negativo y vos, por ejemplo, tenés una ecografía patológica, porque, por ejemplo, el vaso está agrandado, o tenés esplenomegalia o hepatoesplenomegalia, vos decís, no, esto tiene que ser un Epstein-Barr, le pedí los anticuerpos de tipo IgM. ¿Sí? Por eso normalmente, si es agudo y la paciente consulta en determinado tiempo, vamos a poner en lo agudo, el heterófilo tiene que estar. Pero si vos estás encaprichada que tiene que ser Epstein-Barr, le pedís los anticuerpos. Dale, gracias. ¿Bien? Bueno, doctores, buena semana. Nos estamos viendo. Chao. Buenas. Gracias. ¿Cuál es?